está gobernando. Y el tema estrella de la cena está previsto que sea el nuevo modelo de financiación autonómica, ¿no? Yo a lo largo de las últimas 3 semanas que el tema de la financiación autonómica está ocupando bastante espacio en los medios de comunicación y está generando controversia tanto dentro del propio PSOE, porque no todos los presidentes o dirigentes socialistas de cada autonomía están de acuerdo con las propuestas que se están lanzando, y por supuesto con el PP también hay cierta controversia, pero todavía no he escuchado a un solo socialista valenciano, ni de la dirección provisional de la gestora, ni de los precandidatos o candidatos o como se les llame a ustedes, ¿no? Aunque usted ha dicho que es un candidato. Todavía no he escuchado a un solo dirigente socialista pronunciarse en materia de financiación autonómica, de qué modelo de financiación autonómica quiere para la Comunidad Valenciana. Sí que sé que el PP, el Gobierno de la Generalitat del PP aquí en la Comunidad Valenciana, se ha posicionado junto a la propuesta del tripartito catalán, ¿no? De los socialistas catalanes, representados por el señor Montilla, presidente de la Generalitat catalana. Pero de verdad ignoro cuál es la propuesta de ustedes en materia de financiación autonómica, igual que ignoro, aunque tengo mis sospechas, de si algún socialista valenciano va a estar mañana en esta cena que ha convocado el presidente del Gobierno. Y quería saber, una, si usted tiene esa información, y dos, por lo menos, cuál es su postura y su opinión en materia de financiación autonómica para la Comunidad Valenciana. Mire si han cambiado las cosas, que ahora el presidente Camps recurre a ver qué hacen los catalanes, cuando nos ha estado enfrentando en los últimos meses permanentemente a otros territorios como el catalán, el aragonés o el de Castella-La Mancha, por lo que creo que realmente es un gobierno sin iniciativa y sin los números claros. Aparte del endeudamiento que tiene por todos los sitios, y yo no voy a insistir en esto, la suspensión de pago de las universidades o quién está pagando la nómina de los funcionarios de la Generalitat, a qué financieras se está recurriendo, los datos los hacen mal, porque en el modelo de financiación, por cierto, es el que pactó Zaplana con Aznar. Y hay que tener en cuenta que ese es el punto de partida, un fracaso de perspectiva política donde 2 presidentes del gobierno ya se vio qué capacidad tenían para pensar en los intereses de la población valenciana. Yo lo que sí que quiero dejar claro es que un candidato no es un régimen presidencialista en el que yo tengo que llevar una propuesta completa de lo que haría, porque yo no voy a quitarle el debate a mi gente, el debate al Partido Socialista, que es al que le corresponde hacer. Yo lo que creo que sí que es necesario tener en cuenta que los parámetros que hay que basar en determinados temas estratégicos para la Comunidad Valenciana tienen que empezar a hablarse de acuerdos necesarios y programáticos entre las fuerzas que pueden ser gobierno en esta comunidad. Es decir, hacer un enfrentamiento permanente de todo aquello que puede suponer algo estratégico en el futuro a los próximos 25 años del pueblo valenciano, yo creo que es una temeridad. Yo creo que hay que empezar a sentar determinados temas para que no sean aquellos elementos de debate que además, más que debate, son de crispación, porque no suponen una solución a los problemas reales de los valencianos. Yo creo que para hablar de la financiación hay que saber exactamente cuántos somos. Y lo que dice el Instituto de Estadística en Madrid no son las cuentas de lo que dice el Instituto Valenciano aquí dependiente de la Generalitat Valenciana. Aquí la Generalitat no ha hecho los deberes de tener bien registrados a todos aquellos ciudadanos que ahora vivimos y convivimos en la Comunidad Valenciana. ¿Entonces no somos 5 millones o sí somos 5 somos millones? Somos menos, según los datos del propio presidente Camps, y si no, pues que saque su registro, que además es institucional, público y formal, y que lo manifieste. Lo que sí que quiero decir es que los socialistas tenemos la obligación de plantear un modelo de financiación que cubra las perspectivas de esta comunidad para los próximos 25 años, y no para los próximos 8, como hizo el gobierno de Zaplana y el gobierno de Aznar, que se probó que es una perspectiva corta de gobierno. Y yo creo que uno de los papeles en este caso de los socialistas, es empezar a imaginar una Comunidad Valenciana para liderar en España y en Europa los próximos 25 años. Y para eso tenemos que tener aquellos recursos que son necesarios, pero también hay que ver dónde y cómo se invierten. Porque los 50 millones que el gobierno de Zapatero envió a la Generalitat Valenciana para la financiación de la ley de dependencia, nadie sabe dónde están. Y yo creo que estaría bien que esas 61.000 personas que están esperando que Cotino haga una valoración de su grado de dependencia tuvieran una respuesta de un gobierno que no la tiene. Por tanto, yo lo que creo es que hay que pensar en los problemas de la gente y buscarle solución, más que encrispar y darle la vuelta a determinados problemas que al final solo se quedan en debates entre políticos que no importan a la ciudadanía. Perdone que insista. El modelo de financiación autonómico que defiende el gobierno catalán, ¿usted lo comparte? ¿O está en la postura de otros dirigentes socialistas, presidentes de autonomías, que están poniendo de vuelta y media ese modelo defendido por un dirigente también socialista como es Montilla? Yo creo que el debate, si habláramos de financiación, necesitaríamos un programa entero. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el modelo de financiación de Navarra
o el del País Vasco, o el de las Islas Canarias. Es que también nos podemos plantear si ustedes están a favor de que se siga manteniendo el sistema foral para Navarra o el País Vasco, que para mí es un anacronismo. Esto es a donde yo quiero, ahí es donde yo creo que tenemos que tener el debate. Es igual cuando a mí me plantean si la estructura es orgánica, ha de ser provincial o comarcal, y no se plantea al lado si hablamos de diputaciones o de mancomunidades. Aquí es donde están los vacíos del debate que sí afectan a la ciudadanía. Yo lo que quiero es hacer un planteamiento de cuál es el futuro que nosotros necesitamos y tener una financiación necesaria acorde con las perspectivas de futuro, no solo de presente, que también, pero sobre todo de futuro. Entonces tenemos que poner encima de la mesa los diferentes modelos. Yo creo que enfrentar a los territorios es otro anacronismo. De lo que tenemos que hablar es de cooperación y de búsqueda de qué soluciones son las más adecuadas para la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido no solamente es un acuerdo de los socialistas, sino creo que también tiene que ser, porque usted lo ha anunciado muy bien, hay unas diferencias muy graves dentro del Partido Popular que hacen que cada vez tengamos menos interlocutor. Porque ahora mismo no sabemos si la referencia es Pons, es Camps, es Rajoy, es San Gil o quién es. Por lo tanto, yo lo que creo es que tenemos que analizar bien, primero, qué necesita esta tierra y a partir de ahí podemos hablar de un modelo de financiación. No quiero insistir en el tema de financiación, si no vamos a desvirtuar totalmente la entrevista. Y solamente un apunte, y es que, un poco de acuerdo con lo que dice mi compañera, el censo que se está utilizando para financiar las comunidades autónomas es de 1999. Creo que con una pura regla matemática se entenderá que ese censo ya no es válido para el actual modelo, nada más era un apunte. Vamos. No, yo comparto eso. Se ha faltado decir mi compañera y sin embargo amiga. Querida amiga. Vamos a retomar un poquito más adelante seguro que aspectos concretos, porque yo creo que también a veces uno echa de menos dentro de este proceso precongresual del PSPB que pronunciamientos sobre temas como el que ha planteado Amparo, al margen de cuestiones internas, pero hombre, hay algunas que al menos en lo que queda de primera parte yo no querría soslayar. Hay dos candidatos o precandidatos también, como se suele decir, pues que públicamente han manifestado su interés también por la Secretaría General. Estamos hablando de Chimo Puig y de Jorge Alarte. Por cierto, ambos también han pasado por este espacio. ¿Cuál es la relación que mantiene usted con ellos y cabe la posibilidad de algún tipo de acuerdo en ese proceso que todavía estos meses que tenemos por delante? Yo creo que todos los compañeros que vamos a participar de este debate en los próximos meses, incluido el compañero Joaquín Selva, que también anunció su disposición a la candidatura. Disculpas para el señor Selva. Yo parezco a veces su portavoz, porque cada vez que yo lo nombro, porque creo que es derecho y además tiene los mismos derechos, legitimidad y posibilidades que yo. Pero lo que yo quiero decirte es que yo no quiero centrar esto en un personalismo donde el debate sea alrededor de los tres candidatos. A mí me gusta más hablar de política que de políticos, porque al final cuando empezamos a hablar de políticos y empezamos a hablar del intercambio de las fuerzas y de los cromos, nos convertimos en un partido que sabe ganar congresos y perder elecciones. De hecho, como os decía antes, llevamos desde el año 93 perdiendo elecciones y sí teniendo una respuesta orgánica, porque al fin y al cabo será la que será, o bien elegida en un congreso o bien a través de una gestora que dirige provisionalmente el partido. Yo lo que creo es que, primero, la relación que yo tengo con los dos es estupenda. A Joaquín lo conozco menos, pero a Chimo ya de cuando yo fui diputado nacional y él estaba de síndic en Les Corts manteníamos también la relación, y Jorge aparte es quinto mío y por tanto y además de la misma comarca. La relación es buena. Lo que yo creo que no es un problema de nuestra relación, sino es un problema de las perspectivas de futuro para la Comunidad Valenciana, porque una de las cosas que sí que he dicho es que yo no me presento solo para ser secretario general. Yo no entiendo el partido como una finalidad para nada, excepto que para hacer una acción social para mejorar la calidad de vida de la gente. Pero eso está muy bien, señor Romero, y yo además, créame que no lo pongo en duda, pero luego la aritmética es la que es, y ustedes optan a una secretaría general y hay unos números, y a veces si hay 3 candidatos puede haber más, y al final las sumas tienen que salir. En esa coyuntura, quiero decir, ¿es posible algún tipo de acuerdo con alguno de los dos, con los dos, con todos los respetos para el señor Selva? Por ahí va un poquito. Pero a eso iba. Si nosotros en el planteamiento de este Congreso solo lo hacemos en base a una aritmética de números, que eso al final sabemos que ganará el Congreso el que tenga un voto más que el otro. Eso en la dinámica propia de cualquier organización, no solo de la nuestra. Todas las organizaciones tienen que funcionar de alguna manera. Pero yo lo que quiero es saber que con quien me entiendo, y además lo dije en algún medio, aunque tuviera el 80% de los delegados, yo estoy obligado a pactar y a tener encuentros con los compañeros, porque al final esto no es una cuestión de Francesc Romeu, es una cuestión de una perspectiva para la Comunidad Valenciana para los próximos 20 años. Por eso yo lo que sí que quiero es ser capaz de entender qué modelo de Comunidad Valenciana vamos a poner en práctica al día siguiente, a las 8 de la mañana, cuando convoque la Ejecutiva. Porque el objetivo no es ser secretario general y, si mucho me apuras, no es la presidencia de la Generalitat. La presidencia de la